¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos nuevamente después de mucho tiempo. Largos, Los que tiempo. somos hermanos de los misioneros del Espíritu Santo, Mau y Jorge. Jorge Kun. Eso pasó tanto tiempo que... No, pues, encantadísima de que estemos aquí. Vamos a platicar de la Cuaresma. Y pues, para empezar, ¿cómo celebramos nosotros los católicos la Cuaresma? Más que nada, ¿cómo celebramos la Cuaresma? ¿Qué es lo importante? A lo mejor nosotros en este tiempo, pues es no comer carne en un viernes, ¿no? Para los católicos, ¿no? Esta semana. Bueno, como sabemos, pues la Cuaresma, junto con el tiempo de Adviento, son de los tiempos litúrgicos más fuertes que tenemos en el calendario litúrgico católico, ¿no? Y los dos, pues al final de cuentas son un itinerario que nos preparan para algo. La Cuaresma en sí, pues no tendría sentido si no culminara con la Pascua. Entonces la Cuaresma prácticamente es un itinerario, es un camino que nos va preparando a la celebración, al culmen de lo que es nuestra fe. Se proponen obviamente estas tres vertientes del ayuno, de la oración, de la limosna, como propuestas ahora sí que puntuales para ayudarnos a crecer en la fe, ¿no? Pero sobre todo, pues yo lo veo como una espiral, no es algo como muy lineal. Entonces la Cuaresma pues nos ayuda al final de cuentas a ir a lo más profundo de nosotros, a nuestra verdad, a lo que somos, a lo que se nos va complicando en la vida, pues para tener ahora sí que este camino de conversión, ¿no? Yo creo que lo central dentro de la Cuaresma es que no salgamos de la misma manera, sino que tomemos un horizonte diferente, aunque sea una actitud mínima, ¿no? Tampoco se trata de que ya por una Cuaresma vamos a ser los superhombres y ya todo cambió, ¿no? Sino es darnos cuenta, ¿no? Es darnos cuenta de nuestra realidad y cómo ser más hermanos, Algo que me ha gustado mucho del Papa León es que ha enfocado la Cuaresma pues en esta escucha, ¿no? En este estar atento al otro. Yo creo que más de ayunar de estas cuestiones de la carne, pues cómo ayunamos con lo que decimos, cómo ayunamos con el trato que vamos teniendo con el otro, porque de nada sirve que yo ayune o me abstenga de comer carne si voy a ser pues un mal hermano con el otro, ¿no? Si voy a ser indiferente, si no lo voy a tomar en cuenta. Entonces la Cuaresma debe de situarme en un camino distinto, donde el otro pues se vuelva referencia para mí, donde el otro tenga un rostro concreto, tenga un rostro que me conmueva, tenga un rostro, ahora sí que como esta parábola del buen samaritano, ¿no? Que me lleve a invertir, que si te encuentro herido, bueno, pues cómo me hago cargo de ti, cómo te cuido, cómo reconozco que eres mi hermano, que no me eres indiferente, independientemente luego de la religión que se profese, ¿no? Porque luego está esta lucha de que si los católicos somos más o somos menos. Yo creo que al final de cuentas está reconocernos como hermanos, y si yo puedo reconocer en el otro ese rostro de Dios, pues yo creo que no habría tanta violencia, no habría tanta competencia entre nosotros, ¿no? Sino que nos trataríamos con más caridad. Entonces yo creo que lo central de la Cuaresma es cómo nos vamos configurando con Jesús, ese Jesús que salía al encuentro de los marginados, de los enfermos, de los que estaban en pecado ante la sociedad de aquel tiempo, y cómo vamos siendo un rostro pues más cercano, más humano, más misericordioso. Entonces yo creo que la manera en cómo nosotros deberíamos de conmemorar la Cuaresma pues es volver a los orígenes, es volver a la persona de Jesús, es reconocer sus actitudes, sus modos, y que como cristianos pues los vayamos replicando, ¿no? Vayamos siendo realmente rostro vivo de Jesús. De lo contrario, pues no sé a quién estamos siguiendo, ¿no? Entonces creo que por ahí va este sentido de la Cuaresma para nosotros como católicos. Creo que junto a que Jorge dice, lo que puedo añadir es como es un tiempo de mucho simbolismo, ¿no? Porque, por ejemplo, si tomamos la lectura de domingo con la samaritana en la cuestión del agua, porque nos colocan de preguntas muy importantes, ¿no? ¿De qué tenemos sed? O ese domingo que es do ciego, ¿qué luz necesitamos? O con la resurrección de Lázaro en el siguiente domingo, de aquí 8. Es qué vida, qué situaciones de muerte necesitamos encontrar esa vida que está en Jesús.
Ese Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso se trata de un volver al corazón. Creo que pensar en ese sentido de la conversión, que nos hace considerar desde la perspectiva sinodal, ¿no? De ser llamada una iglesia que camina junto, pensar en una óptica de girar hacia dentro de uno, volver al corazón. ¿Cómo me conecto con lo que me habita? Con mis temores, con mis sombras, con aquello que puedo llamarle pecado, pero que en la verdad es una posibilidad de vida, pero que en ese momento está me generando una muerte. Y por eso la Cuaresma nos hace vivir un camino al misterio pascual, a ese encuentro de plenitud, a ese salir desde ese volver al corazón, mirar unos a los otros, porque es una vida que no es solamente no está me generando vida, como también nos está generando vida a otros, para después virar, girar hacia afuera, para salir en misión, como esos discípulos que Jesús, después de acompañarlos en la Pascua, va a decir, pues yo les envío, predico el evangelio a todo el mundo, pero que antes se trata justamente de eso que Jorge va diciendo, de una preparación a vivir ese misterio, de una preparación a vivir esa semana mayor, de una preparación a reconocer cómo está mi vida hoy. La siguiente pregunta, bueno, la siguiente duda es, ¿nosotros los católicos celebramos o conmemoramos la Cuaresma? Pregunta Alexa. Pues yo creo que es como la Eucaristía, ¿no? Al final de cuentas, la Eucaristía es una conmemoración. Es traer nuevamente al corazón pues un tiempo que ya se ha vivido, pero que ahora sí que no es como que se vuelva a celebrar, ¿no? Sino que se conmemora. La Eucaristía, como punto central, es un mandato que Jesús nos manda a hacer en su nombre, ¿no? Como esta certeza de que Él camina con nosotros. Entonces yo creo que en ese sentido la Cuaresma viene a ser también una celebración. No es que nosotros celebremos pues que vamos a matar a Jesús, pues estamos conmemorando un misterio, ¿no? Un misterio de nuestra fe, porque muchas veces decimos que nuestra fe sin el camino de cruz pues no tiene sentido. Yo creo que Jesús, siendo todopoderoso, pudo haber optado por otro modo no tan cruel para salvarnos, pues sí, pero quiso ser tan humano que dijo, pues no me importa derramar mi sangre por ustedes, no me importa darlo todo en la cruz, porque lo hago por amor. Entonces creo que va más en el sentido de una conmemoración, de que nosotros estamos agradecidos por este misterio, a veces que no sabemos corresponder, que somos ingratos, que con nuestras actitudes pareciera que el misterio de la cruz pues no valió la pena, ¿no? Pero creo que hay muchos jóvenes, hay muchas personas que seguimos apostando por esa cruz que nos libera en el amor, ¿no? Entonces yo creo que va más por el sentido de la conmemoración, más que una celebración. Para mí una celebración es como algo en grande y ¡ay! Vamos a echarnos la peda loca. Y pues no, yo creo que es más un sentido bíblico, un sentido que nos lleva a conectar con nuestra propia historia, también para agradecer pues el profundo regalo que Jesús nos regala en la cruz, ¿no? Muchas gracias. Y sí, bueno, lo que menciona me recuerda mucho a un fragmento de un libro que está muy hermoso y que se llama La agonía de Cristo. Menciona precisamente de, pues Dios, siendo Dios, pudo escoger la forma, incluso pues la cantidad de dolor que pudo haber vivido en ese momento. Pero no, como mencionas, Él eligió dar todo por nosotros, al máximo, sin reservas. Entonces, pues sí, se menciona en ese libro, se los recomiendo muchísimo. Se llama La agonía de Cristo y es de Santo Tomás Moro. Bueno, tengo una duda porque, por ejemplo, sé que la Cuaresma es los 40 días que pasó Jesús en el desierto, pero según el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Entonces, ¿por qué llevaría el Espíritu a Jesús al desierto? ¿O por qué lo pondría a prueba? Cierto que para esta pregunta es muy importante entender qué significa desierto.
Porque si no entendemos ese lugar donde el Espíritu llevó y Jesús fue tentado, se hace difícil entender lo posterior. Porque el desierto significa ese lugar donde se supone que no hay vida. Todos tenemos una imagen de desierto. Todos sabemos que es un lugar árido, un lugar que nos coloca ante pruebas, que prueba lo más íntimo de uno. Y seguramente en esas 3 tentaciones están los deseos más hondos de un ser humano. Y el Espíritu nos lleva ahí, no para que nos seamos tentados, sino para que encontremos esa plenitud. Encontrar el desierto como no un lugar de aridez, un lugar donde no hay vida, sino para encontrar un desierto que nos lleve a un camino de plenitud, que hace ese camino del Espíritu, como esa preparación para la misión, la preparación para vivir lo que da plenitud. Pensar no solamente en Jesús ahí como un Dios, pero sí también como un hombre. Pensar ese Jesús humano que está ahí, ante los deseos más hondos de su propio corazón. Entender su reconocerse como hijo de Dios. Y eso hace entender por qué el Espíritu lo lleva al desierto. Entender ese camino, ese proceso. Entender cómo ese Espíritu lleva a Jesús a planificarse. Pero esa plenitud que cada uno de nosotros encuentra, porque cada uno de nosotros también hemos vivido situaciones de desierto. Cada uno de nosotros ha vivido momentos de aridez, momentos en que estamos ante deseos muy hondos en nuestro propio corazón. Entonces, ver esa imagen de Espíritu que lleva a Jesús, permítenos también a la vez mirar a ese Espíritu que también hoy conduce-nos al desierto. Otra pregunta. En sí, ¿cuándo finaliza la Cuaresma y cuándo inicia la Semana Santa? Ay Dios, esta es una pregunta muy complicada. Porque como sabemos, pues la Cuaresma inicia con el miércoles de ceniza. Pero si somos estrictos y contamos desde el miércoles de ceniza hasta lo que viene siendo Jueves Santo, pues son más de 40 días, ¿no? Se pasa un poquito. Entonces, para nosotros el Tríodo Pascual, pues ahora sí que es la celebración más importante, ¿no? de la fe. Luego pensamos que Jueves, Viernes y Sábado Santo, pues son 3 celebraciones distintas, cuando la realidad es que es una celebración central. No sé si les ha pasado que van a misa del Jueves Santo, pues inicia en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no hay bendición final. El Viernes Santo no se inicia tampoco con esta invocación, ni se da la bendición, y la Vigilia Pascual mucho menos, pero sí hay bendición final. Entonces sí es un tema pues un poco complejo, ¿no? De cuándo inicia o cuándo termina. Si fuéramos muy estrictos, pues los 40 días sí dan para el Domingo de Ramos, ¿no? Pero estrictamente hablando, los días fuertes o la Cuaresma termina propiamente hasta el Tríodo Pascual, que es el Jueves Santo, ¿no? Entonces sí son un poquito más de 40 días, pero luego ahí entra el debate entre los que estudiaron liturgia y los que no estudiaron liturgia. Entonces sí es como que un tema muy complejo, ¿no? Entonces yo creo que para los liturgistas va a ser un dato y para los que no son liturgistas va a ser otro dato, ¿no? Pero ya lo que debe ser fundamental en nuestra fe es que la Cuaresma, más allá de que si son 40 días o son 43, 45, pues que nos llevan al misterio central, ¿no? Que es el Tríodo Pascual, que eso nos prepara para la muerte y resurrección de nuestro Señor, que al final de cuentas nosotros estamos llamados a vivir ese misterio pascual constantemente, ¿no? A qué voy muriendo y a qué voy dando vida. Y en qué momento también debo de detenerme, porque a veces ubicamos cuestiones que no nos gustan y las queremos resolver. Entonces, ¿no? También la muerte, pues implica este espacio de silencio, ¿no? En el Sábado Santo, donde Jesús está muerto, donde Dios está muerto, pareciera ausente, pero se está preparando para una resurrección, ¿no? Entonces, estrictamente hablando, si somos rigurosos, pudiera ser que antes del Domingo de Ramos, pero si le das ya más el sentido de la vivencia del Tríodo Pascual, pues hasta el Miércoles Santo, ¿no? Entonces sí, ahí va a variar. Ahí me perdonan los que son liturgistas y son rigurosos de estas cuestiones,
pero yo creo que debe de ser siempre el sentido principal de nuestra fe, ¿verdad? O sea, básicamente, bueno, podría ser que sí, independientemente de cuántos días sean, tener toda esa preparación desde a partir del miércoles santo hasta el jueves santo, por decirlo así, para vivir el misterio que se presenta los siguientes días, ¿no? Para no contar exactamente los días. Bueno. Muy bien. Bueno, y ahorita que platicaron de la cuaresma, ¿cómo nos preparamos nosotros para que haya ese tiempo de cambio? La iglesia nos llama a esas tres palabras, ¿no? Ayuno, limosna y oración. Y creo que para esto me vienen las palabras del Evangelio de Mateo. Creo que está en el Sermón de la montaña, si no me equivoco, que dice sobre la oración cuando remite a: entra en tu cuarto, cierra la puerta y habla a tu Padre. Y creo que ahí está un proceso muy interesante, ¿no? Entra en tu cuarto, entra en tu intimidad, entra en tu vida, porque los tres medios que la iglesia nos coloca nos permite conectar con lo más íntimo de uno, como ayuno. También hacernos conscientes de que no estamos solos, estamos con otras personas, limosna. Y a la vez hacernos conscientes de que hay un Dios, como creo que fue esa semana que había ese evangelio en que un doctor de la ley pregunta a Jesús: ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús responde: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es único. Y entonces la oración que nos conecta con esa presencia de Dios, y eso nos permite volver a lo esencial, volver a ese proceso de prepararnos para la cuaresma, primero haciéndonos conscientes de cómo estamos viviendo, de cómo está nuestra vida, o si no está, porque también podemos darnos cuenta de que a veces estamos en circunstancias de sombras, de momentos de dolor, pero al mismo tiempo también ese llamado a reconocer la presencia del otro, prepararnos con la conciencia de que hay un otro, de que somos llamados a reconocer esa presencia, no de cerrar las fronteras, como está muy en moda en los días de hoy, de expulsar a los migrantes, es decir, de hacernos conscientes de que hay un otro, de que ahí está mi hermano, para no ser que Dios nos aparezca y nos pregunte: pues, ¿dónde está tu hermano? Pues no lo sé. Y entonces, hacernos conscientes de esa presencia del hermano, para después, o a la vez, para hacer concretamente esto, ¿no? Entramos en nuestro cuarto, cerramos la puerta donde está en intimidad con el otro, para a la vez hablar con nuestro Padre, para ser no solamente el hijo pródigo que adentra, que el Padre hace la fiesta, pero también ser un hijo mayor que adentra la fiesta, que hace familia, y una familia en la presencia de Dios. Jorge. Pues yo creo que ahorita, pensando un poquito concretamente en la vivencia de los jóvenes, pues luego está el que podemos ofrecer, ¿no? ¿Qué puedo ofrecer? Y a la vez me va a acercar más a Dios, pero me va a acercar también a mi hermano, ¿no? Ahorita yo creo que es fácil vivirnos en el consumismo, vivirnos en las redes sociales, vivirnos en muchos aspectos. Es muy fácil vivirnos en muchos espacios que nos van desconectando. Entonces a veces es importante cómo aprender a desconectarnos de algunos espacios para conectar con otros, ¿no? Y en este sentido, cómo conectamos con Dios. Pero yo creo que muchos jóvenes han de estar desilusionados por la imagen del Jesús que se les ha vendido, ¿no? De un Jesús que a lo mejor los hace sentir defraudados. Pero al menos el Jesús que yo voy conociendo es un Jesús que me llena de vida, es un Jesús que me encanta, es un Jesús que me enamora. Entonces, ¿cómo vivir la cuaresma? Pues la cuaresma es cómo voy ahora sí que teniendo una relación personal con Jesús, pero con ese Jesús
que se nos presenta en los evangelios y que nos muestra ahora sí que al Dios de Jesús, al Dios que se encarnó en nuestra historia, al Dios que nos redimió y al Dios que nos dio una nueva esperanza, ¿no? Y yo les aseguro que si conocemos a ese Jesús, pues no vamos a quedar defraudados y vamos a decir, mira, me gusta este Jesús que se me está presentando porque me lleva a mi verdad más profunda. Entonces yo creo que aquí lo importante en la Cuaresma es de qué me voy a privar, pero no como una privación que me tenga que castrar o que me tenga que llevar al sufrimiento sin sentido, sino una privación que me va a hacer conectar con mi verdad más profunda para salir de mí mismo y encontrar pues lo que muchas veces buscamos y que no nos damos cuenta que lo estamos buscando hasta que nos topamos con ese Jesús que nos da vida y que nos planifica, ¿no? Entonces yo creo que la Cuaresma es un momento de decir, a lo mejor ya estoy muy acomodado, a lo mejor estoy muy cómodo, pero cómo caigo en una incomodidad que me hace sentir vivo, que me hace salir de mí mismo para encontrarme conmigo mismo, pero para encontrarme con otros. Gracias, Jorge. Y otro tema que también me hace pensar es cómo hacer un buen ayuno. Porque, por ejemplo, todos lo dicen, sí, no comes carne, pero sí puedo comer pollo. O sí puedo comer jamón de pavo. Pero ¿cómo puede ser un buen ayuno en este tiempo de Cuaresma? Híjole, pues en este sentido, espero no escandalizarlos, pero yo soy más de la idea de que el ayuno debe de tener un sentido más profundo. Digo yo, ¿de qué me sirve no comer carne un viernes? ¿O de qué me sirve privarme de un alimento en la mañana si no voy a ser caritativo con el otro? Entonces, al final de cuentas, yo creo que el ayuno verdadero va más allá de si comemos o no comemos carne, de si comemos o no comemos pollo, sino cómo me voy conectando con el otro, cómo voy siendo más cristiano, cómo voy siendo, ahora sí, este samaritano que tiende la mano y que ayuda, ¿no?, al otro. Entonces, si yo puedo hacer ayuno, yo puedo decir, pues hoy no comí carne, pero me comí mi filetote de pescado bien sabroso, mi salmón y todo, y a veces cuesta hasta más, pero sigo siendo una persona que no tiene un cambio real, pues el ayuno yo creo que es lo de menos, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es cómo no ser indiferente, cómo realmente escuchar, cómo realmente salir al encuentro, cómo abrazar, cómo acoger, y ya el ayuno, la abstinencia, pues es algo secundario, es algo necesario que me ayuda, sí, pero si lo hago nada más para aparentar o para ver o porque creo que me estoy haciendo un bien, pero realmente no hay un cambio real, pues creo que de nada está sirviendo el ayuno, ¿no? Entonces yo creo que es algo más profundo, es algo que va más allá, es algo que a veces no entendemos, pero que si lo limitamos a esta cuestión de que si carne o pollo, que si salchicha o qué sé yo, pues nos estamos quedando muy cortos, ¿no? Entonces el ayuno debe de llevarme más allá, el ayuno debe de hacerme conectar con las actitudes que no me hacen ser como Jesús, para que ese ayuno realmente se transforme en vida, para que el otro diga, mira, este cuate está haciendo algo que me inquieta, que me motiva, que quiero saber qué es. Y yo creo que ahí está el verdadero ayuno, ¿no? Donde realmente inspiramos a otros, donde conectamos, donde los hacemos preguntar qué es lo que pasa con nuestra vida, que somos tan libres, que somos tan auténticos, que somos tan nosotros mismos, que genera esa inquietud, ¿no? Esa espinita. Entonces yo creo que la carne va sobrando, va saliendo, va quedando en un segundo término, porque para mí es algo más profundo, es algo más esencial. Espero no escandalizarlo. No, de hecho, o sea, lo que menciona Jorge, pues tiene bastante lógica, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que me hace más cristiano, no? Entonces, por ejemplo, he visto muchos posts que me encantan, que dicen como de, por ejemplo, ayunar de quejas, ¿no? Ayunar de hoy, de que pues voy a ser indiferente con mi hermano, voy a tratar de hacer lo contrario, ¿no? O, por ejemplo, de la comida, tal vez un alimento que me encanta muchísimo y diga, hoy no me lo voy a comer, pero lo ofrezco para que me doblegue a mi cuerpo y posiblemente, pues, no sé, me ayude de forma espiritual, que se vaya algo más profundo y que también se pueda reflejar en mi hermano y en la actitud que tengo hacia él, ¿no? ¿No? Escuchando, creo que a mí particularmente pensé en ese sentido de ayuno,
es justamente lo que dices y que la iglesia viene en los últimos años llamándonos, ¿no? A ese ayuno de palabras. Porque muchas veces ayunamos de carne, como Jorge ya dice, pero justamente en ese punto, ¿no? ¿Cómo está la relación con otro? ¿Cómo está la relación con mi novia? ¿Cómo está la relación con mi novio? ¿Cómo está la relación con mis amigos? ¿Cómo está mi relación en casa? Porque muchas veces no comemos la carne, y aquí me viene la palabra sangre, ¿no? No comemos la carne, que es algo que tiene sangre, pero que muchas veces con esas palabras generamos sangre de otro, herirlo. En ese sentido de las ofrendas, ¿no? Como Jesús que va a decir, pues deja tu ofrenda y sale a reconciliar con tu hermano. En vez de esas palabras que generan sangre, ¿cómo mis palabras pueden generar un proceso de reconciliación con el otro? ¿Cómo puedo permitir volver a unirme con mi hermano? Porque creo que ahí está cómo podemos hoy reconocer el ayuno. Un ayuno no solamente de no comer carne, de no comer pollo, como sea, y sí un ayuno que, como Jorge ya decía antes, que dé más plenitud, que dé más vida, que permite encontrar a ese Jesús y enamorarme de ese Jesús. Pues bueno, ahora sí que la Semana Mayor, que es la Semana Santa, ¿no? Como la conocemos coloquialmente, pues inicia el Domingo de Ramos, ¿no? Con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Si recordamos, pues lo reciben con cantos y que viva el rey y que bienvenido y qué sé yo, ¿no? En un burrito. Pero él es consciente de que se va a entregar. La gente vitorea, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, el hijo de David. Pero pues esa misma gente en unos días va a terminar aclamando su muerte, ¿no? Entonces sí él entra victorioso, sí lo proclamamos como rey, como el enviado, pero es una entrada que tiene un sentido de pues me voy a entregar, voy a darlo todo por ustedes, voy a darlo todo por la humanidad. Entonces eso es como que lo principal del Domingo de Ramos, ¿no? Después viene como una pausa, un poquito ahí entre lunes, martes y miércoles, pero las lecturas de Isaías nos van adentrando más en el misterio del siervo de Yahvé. Es una imagen que va hablando de cómo su rostro va a terminar desfigurado, etcétera, etcétera. Pero nos siguen centrando en lo que va a ser la pasión del Señor, ¿no? Entonces podrían decir, pues son 3 días que no tienen nada que ver, pero en realidad tienen mucho que ver, porque nos siguen entrando en esta conciencia de la muerte del Señor, ¿no? De irnos sensibilizando, de ir contactando con la figura de Isaías, pero como ese Isaías pues tiene una analogía con Jesús, ¿no? Ya el Jueves Santo, pues hay muchos lugares, en muchas iglesias, pues se hace la bendición del Santo Crisma, ¿no? Por la mañana, es como lo marcan las rúbricas, donde se hace la bendición del Crisma, del óleo de los catecúmenos y del óleo de los enfermos, ¿no? Entonces en esa celebración también los sacerdotes, los presbíteros renuevan sus promesas sacerdotales ante el obispo, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero cuando se ordena un sacerdote, generalmente al final de la misa pues se dice, bueno, el sacerdote ahora puede celebrar misa y puede confesar, pues por 1 año, ¿no? Entonces en la misa crismal, pues ese compromiso se va renovando, ¿no? Año con año. Se renuevan como las licencias, por así decirlo. Ya el jueves por la noche, pues entra ahora sí que la celebración de la Cena del Señor, donde pasan varios acontecimientos, ¿no? La institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y sobre todo pues la institución del mandamiento del amor, ¿no? Donde está este gesto del lavatorio de los pies. En algunos lugares se acostumbra a repartir el pan al final de la celebración, como este gesto de que estamos llamados a hacer comunidad, ¿no? Dentro de la celebración del Jueves Santo, pues está ahora sí como esto que conocemos en algunos lugares como la adoración en el huerto, ¿no? Que se hace el traslado del Santísimo para que la gente podamos acompañar al Señor en su agonía antes de que sea entregado. No sé si Mauricio nos quiera platicar qué pasa el viernes, sábado y en la vigilia pascual. El Viernes Santo, como sabemos, es el día de la pasión del Señor. Entonces, la vivencia
de la Vía Cruces, de ese momento de la celebración de las 3 horas de la Pasión del Señor, nos coloca ante ese misterio de la cruz y ante el misterio de la muerte, reconociéndonos en cuanto hoy cómo estamos matando a Jesús, porque me venía a la memoria una expresión, o mejor, la traducción en portugués de la expresión "hagan esto en conmemoración mía". En portugués, en la misa, el Padre dice: "Façam isto en memoria de mí". Y creo que no apenas como un sentido de que estamos viendo la pasión contra estamos condenando a Jesús, como muchas esa expresión del Evangelio que dividimos en partes y muchas veces son crucifíquenlo. Y sí, como hacemos memoria de esa pasión que nos da vida hoy, de esa pasión que nos salva, para así entrar en ese misterio del Sábado Santo, porque antes de la vigilia vivimos un día de silencio. Dios está muerto. No creo que sea apenas un título muy bonito de una película. También es una realidad que vivimos el Sábado Santo, el día en que Dios se inicia. A mí me llama mucha atención esa imagen, el silencio de Dios. Pero también hay un monje de República Checa que, al meditar sobre el Sábado Santo, le dice que muchas veces no esperamos la segunda palabra de Dios. Y el Sábado Santo nos coloca ante ese misterio de un Dios que se inicia, de un sacrificio que vivimos en el viernes, ante un Dios que se inicia, para que ahí, viviendo ese silencio con Dios y confiando en esa resurrección, entremos ese misterio que nos celebramos el sábado en la noche, la vigilia pascal, en que es una de las vigilias que celebramos en la iglesia, porque hay otras vigilias, la vigilia de Pentecostes, por ejemplo. Y Es la madre de todas las. Es la madre de todas las. Es la más. Es la madre de las vigilias. Para que no va a pensar que hay otra madre. Es la madre de las vigilias. Y que nos prepara ante símbolos muy importantes, ¿no? La campana que toca, el fuego nuevo, el agua bautismal, que nos acuerda de ese sentido de un nacer de nuevo. Tan propio ahora con la CLAC, que es la Conferencia de los Religiosos de América Latina, trae ese símbolo de un encuentro de Jesús con Nicodemo, de nacer de nuevo. Y la vigilia pascal, como la madre de las vigilias, viene justamente a acordarnos de ese simbolismo de nacer de nuevo con Jesús que resucita. Por eso es tan importante vivir ese misterio que nos da vida, pasar de la muerte, pasar de las sombras, ante una necesidad de silencio para escuchar, para alegrarnos y decir: Él está vivo, Él está en medio de nosotros, Jesús ha resucitado. Y ahí entramos a esa vigilia que nos lleva al domingo, que es la resurrección, domingo de Pascua. Se ha hecho un pasaje de la muerte a la vida, de las sombras a la luz. Muchas gracias, Juan. Bueno, para finalizar, ¿cómo o qué nos recomiendan para acabar esta cuaresma? Ya que pasamos toda la Semana Mayor, ¿qué nos recomiendan? Pues yo creo que, como ya lo decía hace rato, lo central de la cuaresma es prepararnos para la Pascua, ¿no? Entonces yo creo que la cuaresma, aunque se escuche un poquito paradójico, pues se debe de terminar con este sentimiento de alegría, ¿no? De gratitud, porque somos salvados, porque somos ahora sí que posibilitados a una vida nueva. Los evangelios de estos 5 domingos de cuaresma, pues nos marcan este itinerario, ¿no? De cambio, de cómo somos tentados, de cómo la transfiguración del Señor, el encuentro con la samaritana, la invitación a la luz con el encuentro del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro, pues es un itinerario, ¿no? que nos hacen conectar con la vida. Entonces yo creo que la cuaresma debe de terminar en esta sintonía de gratitud, de alegría, de gozo, de regocijo,
porque somos salvados y porque somos posibilitados a una vida nueva. Entonces, si no terminamos con un sentimiento de agradecimiento y de volver el corazón al Señor, pues yo creo que la Cuaresma fue una de tantas, ¿no? Que tantas hemos vivido y no han funcionado o no han llegado a lo más íntimo del corazón como para generar este camino de conversión. Entonces suena paradójico, porque pues sí, la Cuaresma luego es esta imagen de golpes de pecho, de penitencia, de ayuno. Por mi culpa. por mi culpa. Pero pues al final de cuentas ¿cuál es lo central? Lo central es la vigilia pascual, lo central es la resurrección, es contactar con la vida, es contactar con ese Jesús que está resucitado, ¿no? Se me viene a mente, a lo mejor ya han visto la película del Padrecito, ¿no? Que está Don Florencio, como le decía Cantinflas, y le dice, ay padre, de seguro están muy tristes porque les mataron a su Dios. Y el Padrecito le responde, pues fíjese que no, porque ha resucitado. Entonces yo creo que aquí lo importante es cómo seguir contactando con la experiencia de la resurrección. No nada más quedarnos en el fracaso de la cruz, sino en la esperanza de que somos posibilitados a una vida nueva. Creo que añadiendo a lo que dice Jorge, porque seguramente yo también pienso lo mismo y diría lo mismo. Me viene, no sé si los jóvenes que nos ven, si han buscado la reconciliación en ese periodo de Cuaresma, pero también podría ser una vía, una mediación muy significativa. Pensando no en la reconciliación, la confesión como un juicio, como un criminal que está exponiendo sus crímenes, y sin como adentrar a una clínica de salud para recuperar esa salud, para recuperar esa vía de plenitud, para hacernos conscientes de cómo Jesús sale a nuestro encuentro para abrazarnos y cómo desde ahí seguir preparándonos para adentrar en ese misterio de un amor tan profundo, de un amor tan grande, de, como decía nuestra madre, Concepción Cabrera de Almeida, Conchita, Jesús Salvador de los hombres, sálvalos, porque creo que está realmente ahí. Reconocer que para prepararnos a la Cuaresma para vivir la Semana Santa y acercarnos al misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor, podemos encontrar con ese Dios que sale en nuestro encuentro para abrazarnos en la reconciliación y a la vez para salvarnos. Salvar en el sentido de que nos da plenitud, que nos da vida, que nos da salud. Muchísimas gracias por su tiempo, más que nada para aprender más de esta Cuaresma, no solamente pues por lo que sabemos, sino reflexionar y profundizar más de estos temas. Entonces les agradecemos mucho por escucharnos. Recuerda, Jesús te ama y quiere hacer un sueño para ti. Entonces, gracias y pues los esperamos pronto. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.